Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Soy Felipe Melo, uno de los pastores del Templo Central, por si no me conocen. Y a los que me conocen, sí, pues aquí estamos de nuevo, ¿cierto? El domingo pasado estuvimos compartiendo acerca del capítulo 3 de Colosenses y en esa ocasión vimos los primeros 13 versículos. Hoy veremos la continuación de este gran capítulo 3 y partiremos viendo acerca del versículo 14 al versículo 25 para Dios mediante terminar este día. Así que yo quiero invitarle a que podamos disponer este tiempo en oración, entregárselo al Señor y pedirle que su Espíritu Santo pueda hablarnos, pueda abrir nuestro entendimiento para aprender lo que Dios tenga para con nosotros este día. Señor, gracias por tu palabra, la cual podemos tener en medio nuestro. Gracias porque has sido fiel para con nosotros. Gracias porque podemos sumergirnos en tus pensamientos a fin de conocerte más. Y que producto de este conocimiento tú sigas trabajando y moldeando nuestra vida, Señor. A fin de darte toda honra y gloria, a fin de que muchos otros te conozcan y a fin de que nuestra vida sea un fiel reflejo de lo que tú deseas, Señor. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo. Te necesitamos para que tú nos reveles, para que tú des luz, entendimiento a nuestra vida y para que tú nos conduzcas a toda verdad. Permite que tu palabra siga forjando, formando nuestro carácter y moldeando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, dicho esto, yo le quiero invitar a que pueda abrir su Biblia o a encender su teléfono y pueda dirigirse a Colosenses capítulo 3, versículo 14. ¿Si ya lo tiene? Perfecto. Versículo 14, en el nombre de nuestro Señor, dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, nuevamente Pablo se refiere a esta figura de vestirse. La ocupó mucho. De hecho, en los versículos que compartimos la semana pasada, vimos que Pablo se refirió a esta figura en varias ocasiones, vestidos, revestidos. Y en los versículos previos a este versículo 14 se encuentra lo indicado referente a aquella alusión que hace Pablo sobre todas estas cosas. ¿Y se acuerda cuáles eran? La paciencia, la mansedumbre, la humildad, la benignidad, la entrañable misericordia, y que, claro, sobre todas estas cosas debíamos vestirnos de amor, ya que es el vínculo perfecto, dice Pablo en este versículo 14. Y creo que estos versos, esta oración, estas palabras, creo que la gran mayoría de las personas podrían entenderlas. Sería un bonito alcanzable, sean estas personas cristianas o no, sean cristianas o ateas, sean personas de cualquier color político, nacionalidad o estrato social. Creo que podríamos llegar a un buen acuerdo de que esta es un bonito principio de vida, más allá de que si estuviera en la Biblia para alguien. Pero lo complejo, hermanos, no es lo que nos parezca este versículo que acabamos de leer, ¿sí? Yo creo que lo complejo está en entender lo que entendemos por amor. Si yo le pregunto a tal persona, a tal otra persona, ¿qué entendemos por amor? Y creo que esta palabra, a pesar de ser el motor de la sociedad y a pesar de que es una palabra universal, creo que cuando empezamos a escarbar
y a conocer lo que la gente entiende por amor, vamos a descubrir sutiles y grandes diferencias en cómo concebimos el amor y el grado de consecuencia, que esto es otra cosa, entre lo que entendemos por amor y lo que practicamos. Con esto creo que este concepto puede ser uno de los más tristemente manoseados por nuestra sociedad. La palabra usada para referirse a este versículo 14, para amor, es una palabra griega que se dice ágape, que es el término griego usado para describir un tipo de amor que es más bien incondicional, que es reflexivo, que no es visceral o emotivo, que tiene sustancia, que no se desvanece rápidamente. Y en este tipo de amor, el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Ese es su propósito, ese es su objetivo, ese es su fin. Este tipo de amor al que Pablo nos invita a vestirnos de él, la Biblia habla mucho al respecto. Y bueno, de hecho la máxima expresión de amor la presenciamos en la vida de nuestro Señor, quien vino a esta tierra, quien se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre, nacer en un humilde pesebre y crecer en obediencia y gracia para con Dios, con los hombres, y para ser obediente hasta la muerte, al ir a aquella cruz que le significó una horripilante muerte. Y todo esto por amor. La Biblia nos enseña que Jesús no le arrebataron su vida, sino que Él la entregó por voluntad propia. Hoy creo tristemente que este significado de amor dista mucho de lo que vemos en nuestra sociedad. Muchas veces vemos un egoísmo disfrazado de amor. Tienen los puros elastiquitos y una máscara. En otras ocasiones vemos excesivo amor, pero para con nosotros mismos y no necesariamente para con el resto. Que, hermanos, que nuestra vida pueda dar cuenta de este verdadero amor, de aquel amor y esta capacidad para sobreponerse a las adversidades de la vida, a ese amor que es paciente, que es bondadoso, aquel amor que no es celoso, ni es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, aquel amor que no exige que las cosas se hagan a su manera, sino que es un amor que escucha, que tiene un acto de voluntad, que no se irrita ni no lleva ni un registro de las ofensas recibidas. A ese amor que no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Aquel amor que nunca se da por vencido y que jamás pierde la fe, que siempre tiene esperanza y se mantiene firme, hermano, en todas circunstancias. Estas definiciones, parafraseándolas, tiene mucho que ver con la definición de amor que podemos leer en 1 Corintios capítulo 13, al cual yo le invito a leer si no han leído. Como verán, queridos hermanos, el amor siempre debe ser una decisión, siempre debe ser una determinación, no basada en los sentimientos, en el pielómetro, sino en la convicción de desear y buscar el bienestar del otro, a pesar de no tener ningún beneficio en aquello, buscando el bienestar del otro. Quizás es por esto que hoy nuestra sociedad en la actualidad vive con una perspectiva equivocada acerca del amor y no de la manera en que Dios quiere que la vivamos, porque no se ha comprendido este
importante significado. Pablo continúa señalando en este versículo que el amor es el vínculo perfecto, como aquella cinta, cinturón que permite abrochar todas las ropas que llevamos ceñidas. El versículo 15 señala lo siguiente, de acuerdo a la Reina Valera de 1960. Y la paz de Dios que gobierne, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Creo que cuando nos vestimos de este amor, nuestro corazón está absolutamente preparado para que la paz de Dios pueda gobernar en él. Y ese es el deseo de nuestro Dios, gobernar como buen rey sobre nuestro corazón. Cuando esto sucede, podemos tener, creo que, un corazón absolutamente saludable. Esa misma paz con la cual fuimos llamados a ser un solo cuerpo. La paz mediante nuestro Cristo con la cual nosotros fuimos reconciliados. Esa paz es la que debe seguir operando sobre nosotros, como cuerpo en Cristo y como sus hijos. Hoy, ¿cierto?, compartirá conmigo que es urgente paz. Necesitamos más que nunca paz social. Hemos de esperar que en este tiempo, queridos hermanos, muchos más puedan llegar a experimentar esta paz que es producto de ser reconciliados con Dios por los méritos de nuestro Señor y de esta manera ser sus hijos. Que Dios bendiga a nuestra nación y nos permita ser usados para que este ministerio de la reconciliación siga ejerciendo su función totalmente eficaz y eficiente, porque el Evangelio sigue teniendo poder, hermanos, y es del cual no debemos avergonzarnos, como Pablo nos enseña. Bueno, Pablo termina señalando que debemos ser agradecidos. La gratitud contribuye mucho a la paz, y no solo a la paz, sino que a buenas relaciones sociales. Más allá de ser una palabra de buena crianza, y que desde chiquitito nos enseñan a ser agradecidos. Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros por lo que tienen, por donde están, o por los talentos que Dios le ha dado. De modo que la exhortación del apóstol encaja espléndidamente, perfectamente en el contexto inmediato. Creo que la gratitud promueve paz. ¿Y qué especial momento para ser agradecido? Es fácil ser agradecido para cuando el sol está alumbrando, ¿cierto? Cuando todo va bien, cuando vamos con todo a nuestro alrededor avanzando con nuestros proyectos y vamos en una pendiente que nos va impulsando cada vez más a conseguir nuestro objetivo. Pero ¿por qué creo que es un buen momento para manifestar gratitud? Porque son en estos momentos en donde el carácter cristiano se ve puesto a prueba en situaciones en donde nos llevan a depender aún más de nuestro Señor. Y la palabra nos enseña que debemos ser agradecidos en todo tiempo. Por tanto, creo que ser agradecidos en este tiempo, cuando quizás las cosas no son como esperáramos o como quisiéramos, ponemos una cuota de fe en aquello. Y nuestra fe se transforma en obras que permiten agradar a nuestro Señor. Así que aprovechemos esta oportunidad, queridos hermanos, para ser agradecidos en lo poco o en lo mucho, pero gracias a Dios que tenemos un buen Padre que sabe sostenernos y llevarnos en el hueco de su mano. El versículo 16 señala lo siguiente: la palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more. El sentido de estas palabras del apóstol Pablo pretenden dar la idea de que esta palabra debe habitar, es decir, que su palabra forme y haga un hogar en nuestro corazón y mente. Como cristianos, hermanos, debemos conocer tan bien la palabra que permanezca en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que esto nos permita regir todas nuestras acciones y conducir todas nuestras decisiones. Pongamos atención que esta palabra es la única base para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Y eso es lo que procuramos hacer con esta actividad, ¿cierto? Con esta actividad de la escuela teológica, del discipulado, de los cultos. Así que le animo y motivo a continuar por este camino de aprendizaje, querido hermano, el cual nos va a permitir no solo llevar fruto para la gloria de Dios, sino que nos permitirá ser efectivos a la hora de aconsejar, a la hora de exhortar a algún hermano con sabiduría. ¿Cuántas veces me ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, que cuando necesitamos dirección y guía para una situación difícil, nos ha faltado quien ha dado el consejo preciso basado en el conocimiento de la palabra? Nos ha faltado quien nos ha recordado lo que la palabra de Dios dice acerca de esto o de esto otro. Ya ha venido a ser luz vital para aquella situación. Quizás muchas veces hemos cedido a aquella seducción, a aquella tentación de hermosear nuestro discurso con palabras rebuscadas y bien hiladas, que suene un bonito discurso, pero si el contenido, hermanos, no va cargado con pensamientos de Dios, si el contenido de nuestras palabras, de nuestros consejos, no van con pensamientos de nuestro Señor, podrán ser muy bonitas palabras, pero no causarán grandes efectos en el corazón del hombre, ya que será solamente sabiduría humana. No pasará de ser un bonito dicho que tal vez se pueda olvidar o que quedará ahí en la fragilidad de una emoción. Terminando el versículo 16, Pablo señala: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo reconoce cuán edificante es cantar a Dios. Por cierto, un corazón, como se ha descrito previamente, con paz, vestido de amor. Es interesante notar que esta tríada de alabanzas, salmos, himnos y cánticos espirituales, también Pablo las menciona en Efesios 5:19 y en este mismo orden. Pablo señala en Efesios 5:19, como les compartí, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a algunos comentarios bíblicos que pude leer, estudiar, existen leves diferencias entre estos tres términos que usa Pablo, y de hecho por eso Pablo los usa cada uno por separado y no los describe como
como sinónimos per se. Por una parte, el término salmos se refiere principalmente al salterio del Antiguo Testamento, según estos comentaristas, mientras que los himnos se refieren principalmente a aquellas canciones del Nuevo Testamento que buscaban alabar a Dios o a Cristo. Y en cuanto a las canciones espirituales, estas tienen relación principalmente a cualquier otro tipo de canción sagrada, que trate temas que no estén precisamente relacionados o directamente relacionados con alabanza a Dios o a Cristo. El punto medular que no debemos pasar por alto por ningún motivo, independiente sean estas definiciones así de certeras, es que estas canciones, esta tríada, deben ser cantadas en un espíritu de agradecimiento. Las canciones, hermanos, deben brotar de un corazón agradecido y en una forma sincera, levantándose desde nuestro interior, desde corazones humildes, agradecidos, como les decía. Yo lo he escuchado de algunos hermanos más antiguos también y otros no tan antiguos, que después de la Biblia, después de la Escritura misma, un buen himnario que contenga salmos es una de las fuentes más ricas de edificación y comparto mucho aquello, ya que sus canciones no son solamente una fuente de alimentación diaria para la iglesia, sino que sirven como un medio efectivo para expresar gozo espiritual, confesión de nuestro ser y las proezas que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Y eso desencadena gratitud natural. Sea que fueran cantadas en el servicio del día domingo, y vaya que he hecho de menos eso, vaya que he hecho de menos escuchar voces, por más afinadas o desafinadas que puedan ser, ese volumen, ese flujo de decibeles que se levanta desde la membresía y que traspasan el techo, la locomotora de nuestro templo y llegan a la misma presencia de nuestro Señor como un grato perfume. Se echa mucho de menos. Es cierto que este tiempo de pandemia hemos visto modificados nuestros hábitos en ese sentido, estos hábitos del culto. Pero independiente a estos cambios que hemos tenido, hermanos, siempre debemos procurar que esta disciplina espiritual de adorar, de alabar al Señor, no solo sea de edificación, sino que deben promover siempre la gloria del Señor. Y vaya que han habido cambios, de ver a una banda en vivo, algunos guitarristas por este lado, los tecladistas por este otro, a los coristas, quizás al centro. Ahora los vemos grabados en diferentes tomas. De pasar de estar juntos congregados, ahora quizás estamos en el living de nuestro hogar, acompañados de nuestros niños, de nuestra esposa, tal vez solitos. Pero creo que podemos acordar y concordar en esto, que las formas pueden cambiar, pero siempre debemos procurar hacerlo con atención, con dedicación y, por cierto, sopesando cada palabra que sale de nuestros labios, poniendo a Dios en el centro de nuestros pensamientos, de nuestro corazón y de nuestra adoración, buscando con ello dar toda la honra y la gloria a Él, ya que Él es digno de recibirla. Por tanto, hermanos, sigámonos esforzando en dar alabanza a nuestro Dios. Procuremos no perder oportunidades de alabanza. Saben, reconozco que la dinámica de los cultos virtuales es más compleja, que no propicia muchas veces esto.
ya que hay más distractores que debemos sortear. Pero creo que Dios es digno de todo esfuerzo que podamos hacer. Por cierto, debemos entender que estas oportunidades no son propias del culto, sino que son propias de nosotros como hijos de Dios y que por tanto no se encapsulan a un lugar, a una circunstancia o a un tiempo en particular. La oración, la alabanza, es la forma en la que Dios quiere que vivamos nuestra fe en Él y que nuestra vida dé cuenta de que somos suyos. Es por esto que el versículo siguiente aconseja esto. Versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como cristianos debemos toda nuestra motivación y acciones a Dios. Todo lo que hagamos, cada aspecto de nuestra vida debe ser como para el Señor. Como creyentes, como cristianos, hermanos, no vivimos para nosotros mismos. Por tanto, todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor. Ya que en el nombre del Señor encontramos toda inspiración para todas nuestras conductas laborales, familiares, emocionales, serviciales, y así anda agregando las palabras que no se me ocurren en este momento, pero en cada área de nuestra vida podemos encontrar en el nombre de nuestro Señor Jesús una inspiración, una motivación que trasciende más allá de las circunstancias. Dando gracias a Dios. Nuevamente Pablo pone de manifiesto esta importancia de ser agradecidos para con Dios. Tengamos esto presente en nuestra retina, hermanos, de ser agradecidos. Ya en el versículo 18, desde el versículo 18, quizás hay en tu Biblia, si es la Reina Valera o NTV o la que tengas ahí, vas a encontrar que hay segmentos, hay porciones que han sido clasificadas por el hombre y le han puesto ciertos títulos para dar a entender el contexto de lo que vamos a leer a continuación. A veces calzan justo, a veces quizás nos desvían un poco de aquella primera impresión o idea que no hubiéramos tenido sin haber leído un título. He conocido personas que les gustan la Biblia sin estos títulos, así para no ser influenciados de ninguna ápice de lo que estás leyendo, pero a veces son muy prácticos. Y el título que aparece a continuación hace referencia a los deberes sociales de esta nueva vida que Pablo ha estado hablando. Y vamos a leer del versículo 18 y 19 en esta slide. Casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En los siguientes 5 versículos que vamos a leer, de los cuales ya hemos leído 2, vamos a encontrar algunos deberes y algunos consejos relacionados con la vida social. Vamos a ver consejos relacionados a los maridos y esposas, padres e hijos, y amos e esclavos. 3 pares de figuras relacionales que son súper importantes en la sociedad y que lo eran para aquel entonces. No debemos dejar de desconocer el contexto histórico y cultural de aquel entonces, que va a ser muy importante considerarlo para
estos versículos. Estas tres relaciones presentan un carácter que es imperativo, es un presente activo que debemos ejecutar en un presente constante. Es decir, son instrucciones a las cuales debemos prestar mucha atención. Notemos que Pablo no trata en este pasaje la cuestión general de la mujer en la sociedad, sino que en primer lugar Pablo se refiere a la esposa dentro del contexto familiar. Y Pablo pareciera estar dando cierto grado de ventaja a los hombres, manteniendo quizás a las mujeres en un lugar inferior por el hecho de estarse sometiendo. Pero creo que no debemos dejarnos influir por estas impresiones. Creo que debemos retornar estas palabras a su tiempo, como les decía, en su contexto, y apreciar el poder explosivo con el cual irrumpió el Evangelio en una sociedad totalmente opresiva en el primer siglo. Y en particular para las mujeres y los esclavos. Yo creo que es por eso que Pablo debe hacer notar, dado este contexto, este relacionar entre maridos y esposas, padres e hijos, y amos y esclavos. Creo que el Evangelio en este tiempo irrumpió de una forma tal que su proclamación de igualdad entre judíos y griegos, entre libres y esclavos, entre hombre y mujer, pudo desatar una confusión inusitada y una confusión funcional de la cual Pablo quiso fortalecer. Y de hecho, en Gálatas, capítulo 3, 28, también refuerza esto. Dice, ya no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y es precisamente en este tiempo de crisis y una emancipación social en la que la mujer recupera un lugar de honor e igualdad al lado de su marido, ya que precisamente uno de los grandes principios del Evangelio es que todos, hombres y mujeres, tienen plena igualdad ante Dios. Y Jesús quiso recuperar aquella dignidad de la mujer. Por tanto, cuando leemos la palabra sometimiento, creo que no debemos entenderla como inferioridad, que es lo natural que hoy día entiende por sujeción, por sometimiento. Y esta expresión de sometimiento existe en 3 versículos paralelos en donde se habla al respecto. Por ejemplo, en Efesios 5, en Tito 2 y en 1 Pedro 3. En Efesios se expresa el principio universal de sumisión para todo creyente, mientras en los otros 2 versículos hace referencia a la figura matrimonial. Por tanto, esta palabra se extrapola no solamente a esta relación marital, sino a un principio bíblico de hermandad universal, en el cual todos debemos someternos los unos para con los otros. Pero acá hace referencia a este vínculo matrimonial. Y es importante, sí, mencionar que existe un principio de liderazgo del hombre, que está declarado en muchos pasajes bíblicos, comenzando desde el Génesis, capítulo 3. Sin embargo, la posición cristiana del hombre como la cabeza se caracteriza por un amor como el de Cristo. ¿Y cómo fue ese amor? Fue un amor sacrificial y entregado incondicionalmente. Por tanto, debemos recordar, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento este liderazgo
no es el típico liderazgo que tenemos en nuestra cabeza, que se nos impregna de lo que vemos en nuestra sociedad, en donde el líder es quien está en una posición jerárquica por sobre los demás y que por tanto puede tener ciertos privilegios y puede a través de esos privilegios cometer cierto grado de abusos que son injustos y muchas veces terminan siendo actos abusivos en los cuales no hay ningún acto de amor en aquel. El liderazgo en el Nuevo Testamento, hermanos, tiene una enseñanza y ese liderazgo es volverse siervos. Y eso podemos verlo en Mateo 20, Mateo 23, como en tantos otros pasajes. En nuestros días, sumisión es un término negativo, claramente, y a veces sexista. Originalmente era un término militar que se refería a una obediencia basada en una cadena de mando. Pero en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, era usado a menudo acerca de, por ejemplo, la actitud que tuvo Jesús respecto a sus padres terrenales y respecto a su Padre Celestial. Es interesante que Pablo, ¿saben?, usó 23 veces este concepto, que es una palabra griega que se llama hipotazo, que da a entender una obediencia, un sometimiento, una sujeción. Pero este sometimiento debe hacerse de una manera en particular. Pablo señala que cómo conviene en el Señor, es decir, limita el área de sumisión, de sujeción, y establece principios cristianos como guías para todas las decisiones en este contexto de esta figura marido y esposa. El versículo 19 señala maridos. A los maridos también se les da un presente imperativo. Amad a vuestras mujeres y no seáis como ásperos con ellas. Y es precisamente el amor a la esposa, es amor más noble, que se utiliza también esta palabra ágape, que también es un amor producto del amor de Dios para con nosotros, tal cual lo estuvimos viendo en el versículo 14, con el que empezamos esta sesión. No seáis ásperos o rigurosos es un consejo de consideración por aquel vaso frágil, más débil, como lo señala en 1 Tesalonicenses 4. El amor debe, hermanos, excluir, por tanto, la dureza, los mandatos abusivos, el egoísmo descarnado o oculto por una careta de amor. Así que nosotros como esposos tenemos una gran misión. Creo que en el matrimonio, y esto es parte de lo que comparto con los jóvenes que estando en una fase de novios buscan concretar su vínculo ante el Señor a través del matrimonio. Que nuestra función como hombres es amar y liderar. Nuestra función bíblica es amar y liderar. Y creo que en este preciso orden, y no al revés, porque cuando buscamos liderar en primer lugar, dejamos muchas veces de lado la consecuencia natural que debiera darse al amar en primer lugar, dado que cualquier liderazgo que se establece y se fundamenta por sobre el amor se puede desarrollar de forma aún más próspera y natural. No olvidemos que el espíritu de liderazgo debe ser un espíritu de servicio y no el liderazgo jerárquico que busca muchas veces beneficiarse de los demás a costa de su esfuerzo.
Que Dios nos ayude como maridos a sustentar a nuestras esposas en un vínculo perfecto de amor. Luego, Pablo señala en el versículo 20 cómo debe ser esta figura entre padres e hijos. Versículo 20 dice: así en el nombre de nuestro Señor, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Uno de los vicios del paganismo, ¿saben cuál era? Era precisamente la desobediencia hacia los padres, ante aquella figura que representara autoridad de cualquier tipo. Es por eso que Pablo a los romanos, por ejemplo, debe hablarles de esto también y reforzárselo. Es por eso que en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 30, Pablo le exhorta en contra de la desobediencia a los padres. La palabra que se usa para obedecer, literalmente en el griego, ¿saben qué significa? Significa escuchar o mirar a. Y precisamente esta palabra es la que se define como hipakou, que es escuchar con una voluntad, con disposición. Y pongamos atención en que esta expresión de padres está en plural. No es propia del padre o de la madre, sino de ambos. Este sentido de autoridad que los padres tienen sobre sus hijos siempre debe estar en función de la paz y del amor descrito previamente. El versículo 21, Pablo termina señalando: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Qué importante consejo. Más aún cuando hemos estado 6 meses, 7 meses encerrados con nuestros niños. Quizás ya tus niños no son tan niños, son más adolescentes, son más jóvenes. Y creo que este tiempo, claro, han podido verse manifestado todo lo bueno, todo lo malo, muchas cosas se han exacerbado tal vez. Y nos hemos estado ajenos a tener discusiones, a tener conflictos en el buen sentido de la palabra, puntos de discusión en donde debemos acordar, ceder, transar. A los padres se les aconseja emplear moderación, sabiduría en este proceso de disciplina con los hijos, a fin de que, ¿saben, hermanos? A fin de que los hijos no se desalienten, no se desanimen, no pierdan la motivación. La palabra exasperar o irritar también está en un imperativo presente y significa no tener el hábito de regañar, de retarlos por todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? No sé si les pasa, pero tal vez a veces terminamos discutiendo por todos y por todos. A diferencia de esto, muy por el contrario, los padres debemos prestar todo el estímulo al niño, a la niña, para que crezcan y se puedan desarrollar. Este consejo va orientado a que, como les decía, que los niños, a que los hijos no se desalienten. Y precisamente porque los hijos muchas veces se desalientan porque piensan: no importa lo que haga, siempre va a estar mal. Así que, ¿para qué lo hago? Quizás muchas veces hasta nosotros pensamos así cuando fuimos los niños de la casa. Creo que
mucho del proceso de no exasperar a nuestros hijos o de irritarlos viene mucho de la mano con el conocimiento que tengamos de aquellos. Me explico. Creo que en el caso de que haya más de un hijo, 2, 3 o 4, no lo sé, pero no por el hecho de vivir bajo el mismo techo, de comer la misma comida, de crecer en un lugar con los mismos principios y valores, van a crecer los X hijos de manera igual. Dios los formó con una personalidad muy distinta la una a la otra, y es el carácter que podemos moldear, pero aquella personalidad va a ser propia, va a ser una identidad bien marcada desde el primer palpitar. Creo que hay algo genético que viene ahí, y creo que viene por parte de la firma de nuestro Señor también. Son pensamientos totalmente míos y por tanto frágiles, así que no crea que de esto hay que ser doctrina en lo que estoy enseñando, pero creo que hay algo ahí en donde Dios pone su sello, y creo que es nuestra labor como padres descubrir ese sello, descubrir esa identidad, porque esas diferencias me van a permitir a mí llegar de diferentes formas a mis hijos. Descubrir esas diferencias te va a permitir a ti entender cuáles son los mecanismos, las formas y los métodos para expresar amor y para expresar y acordar la cotidianidad con ellos. Creo que muchas veces el desconocer esas formas con las cuales debemos relacionarnos con nuestros hijos precisamente son las que nos llevan a exasperarlos muchas veces y a irritar estos tipos de relación. Que Dios nos ayude como padres a llamar su atención, capturarlos, abstraerlos del teléfono, de la tele, y tener buenos tiempos de calidad con ellos. El versículo 22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En ninguna parte de la Biblia, y esto lo debemos tener súper claro, se afirma que la esclavitud en sí misma es por voluntad de Dios, que sea una ordenanza, un mandato por parte de Dios, como lo es por ejemplo el matrimonio, la familia, un día de reposo. A Dios no le agrada que un hombre sea el dueño de otro. Dios no se complace en aquella tremenda injusticia de explotación. El hecho de que Pablo se dirija a los esclavos y a sus amos es en base a una igualdad que es muy significativa para aquel entonces, y implica una igualdad que es espiritual delante de nuestro Dios. Leyendo comentarios me llevé la gran sorpresa de que el mundo romano estaba lleno de esclavos en aquel entonces. Se ha calculado que solo en Roma, en un tiempo casi, la tercera parte de los habitantes pertenecía a esta clase social de los esclavos. Habían llegado a ser esclavos por ser prisioneros de guerra, por ser convictos, por ser deudores, por ser personas secuestradas o por compra, por haber nacido en una familia o un grupo de esclavos. Qué triste. Precisamente antes de ayer hablábamos con uno de mis hijos, me hacía esta pregunta: ¿cómo habrá sido en aquel entonces? Y compartíamos que tuvo que haber sido súper triste haber estado en estas circunstancias. El principio paulino referente a esto puede resumirse de esta manera, querido hermano.
que el esclavo obedezca a su amo de todo corazón y que el amo sea bondadoso con el esclavo. Así, de esta manera, la mala voluntad, la deshonestidad, la pereza van a ser reemplazadas por un servicio gustoso, íntegro y diligente. Y la crueldad o brutalidad del amo van a ser reemplazadas por consideración, por amor. Pablo señala no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Servir al ojo significa, yo creo que usted entiende esta idea. Servir al ojo significa ser diligente y obediente solo cuando el amo o el jefe no se está mirando. ¿Cierto? Para la foto, como se dice, sirvo y trabajo y me muestro productivo, me muestro esforzado, proactivo, pero cuando me están mirando, porque cuando no me están mirando, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí, no es necesario mostrarme de esa manera. Pero como cristianos sabemos, queridos hermanos, que hay un Dios que todo lo ve. Y sabemos que nuestra mirada, su mirada está posada sobre nuestra vida porque somos sus hijos. Y habiendo alguien que nos esté observando, no, todo esto debemos hacerlo como para el Señor, como dice el versículo siguiente, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo, el 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, ¿se recuerda el versículo 17? Que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, aquí se vuelve a repetir esta idea, que todo cuanto hagamos. Y esta idea de hacerlo con corazón, de hacerlo de corazón, literalmente pone a nuestra alma en el trabajo, como para el Señor y no para los hombres. En el espíritu, la gente, ¿saben?, dejaba de ser esclava tan pronto como rindiera su vida al Señor. Y como consecuencia de esto, empezara a trabajar para el Señor y ya no más para los hombres en primer lugar. Por esta razón, este era uno de los consejos más hermosos y provechosos que se le podía dar a un esclavo. Que éste podía entender que, si bien es cierto, tenía un amo terrenal, pero había un amo, un señor por sobre cualquier señor, que podía posar su mirada sobre su vida y ver con honestidad, ver con un justo juicio y recompensar con herencias que son inconmensurables, que son invaluables. Pablo continúa señalando que del Señor recibirán la recompensa, es decir, una herencia. Y aunque el esclavo recibiese de su amo terrenal mucho menos de lo que debería recibir, con todo sabe que recibirá de su amo celestial todo lo que ha sido destinado para él por la gracia de Dios. Es por eso que me hace mucho sentido, hermanos, lo que Pablo señala en los primeros versos de este capítulo. Poned la mirada, poned la atención en las cosas de arriba. ¿Y cómo
conoceremos la herencia inconmensurable e invaluable que tenemos si nuestra mirada está posada en aspectos terrenales? Difícil dimensionarlo, ¿cierto? Aunque, por cierto, tenemos una mente tan limitada, tan obtusa muchas veces, pero cuánto más difícil se nos va a hacer entender lo que nuestros ojos podrían observar y contemplar si estuvieran mirando al cielo, a donde está el estrado de nuestro Señor. Respecto a si nuestra mirada, el 99% de las veces está en esta tierra. El versículo 25 termina señalando en este capítulo 3: «Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». El versículo 25 indica un principio de equidad, de retribución. El hacer el mal es castigado, hermanos, es castigado uniformemente, sin acepción de personas. Da lo mismo si es un esclavo que un amo. No hay parcialidades. Este principio es expresado, por ejemplo, claramente en Gálatas 6:7, en donde señala ahí lo podrá ver en pantalla: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que todo lo ve y que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, Dios en su justicia, en su soberanía, en su omnisciencia, no puede ser burlado. Por tanto, debemos tener conciencia de que Dios, a su debido tiempo, Él aplicará la justicia. Quizás muchas veces no es el tiempo en donde nosotros quisiéramos, por esta justicia humana y terrenal que muchas veces nos gustaría tomar hasta por nuestras propias manos. Pero tengamos consuelo, tengamos esperanza, queridos hermanos, que hay un Dios que todo lo ve, y no solamente lo superficial, Él ve nuestro corazón. Por tanto, que Dios pueda alegrarse, agradarse cuando pueda posar su mirada sobre nuestro corazón y ver lo que el ojo humano no puede ver, y pueda ver que en cada acto, sea un hecho, sea de palabra, en todo buscamos dar la gloria a nuestro Señor, que todo lo buscamos hacer como para el Señor. Creo que este principio es uno de los principios sociales más significativos y más eficientes, más óptimos que podemos realizar en nuestra sociedad. Podemos hacer agentes de cambio, podemos hacer agentes que buscan el bien en nuestra sociedad, al ser buenos trabajadores, al ser buenos esposos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos compañeros, buenos conciudadanos, buenos vecinos. Creo que los principios del reino son totalmente aplicables a cada área de nuestra vida. Por tanto, que Dios nos pueda ayudar a entender que su palabra, como conversábamos en la sesión primera, que todo este flujo, este caudal de doctrina que Pablo enseñó en los primeros 2 capítulos de los Colosenses, en este capítulo 3 se pone de manifiesto la necesidad de llevarlos a la práctica, de llevarlos al día a día. ¿De qué nos sirve acumular información si no podemos verla reflejada en nuestra cotidianidad, en nuestras decisiones, en nuestros actos, en nuestros
momentos donde debemos decidir, en donde debemos hacer, decir, privarnos de hacer. Dios nos ayude, hermanos, a llevar a cabo estos consejos imperativos que nacen directamente del corazón del Señor para con su iglesia en este tiempo. Muchas gracias por la atención, gracias por este tiempo de estudio que hemos procurado realizar, de esperar que hayamos podido aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. Y vamos a concluir esta jornada de estudio entregando este tiempo también y dando gracias al Señor por su palabra. Jesús, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por mis queridos hermanos que están al otro lado de la pantalla. Es cierto, no ha sido fácil. No ha sido fácil estudiar de esta manera. Pero te agradezco tanto por la vida de mis hermanos, por el tiempo que dedican a escudriñar y a profundizar más en tu palabra, Señor. Yo te ruego que les bendigas, te ruego que tu palabra pueda hacerse viva, Señor, en sus mentes y corazones, que su carácter cristiano pueda ser moldeado, que pueda ser transformado, así como lo ha sido para cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de poder aprender en primer lugar de estas enseñanzas en tu palabra, Señor. Gracias porque tu perfecta obra la sigues impulsando en tu iglesia. Nos sigues perfeccionando, Señor, hasta aquel día de nuestro Señor Jesús, en donde te veremos, Señor, cara a cara, siendo arrebatados como iglesia, y teniendo esta esperanza de la cual conversamos y compartíamos en la primera sesión, que un día seremos glorificados juntamente, Señor, como hermanos en aquella ascensión en donde tú, como hemos aprendido, escuchado también en las jornadas de discipulado, los días jueves, que tu palabra profética es segura y el tiempo, Señor, se encargará de decir que la Biblia tenía la razón, Señor. Es la palabra profética más segura que nos puede guiar en este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo y permite que mis hermanos, Señor, hayan sido edificados. Espíritu Santo, sigue hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Les comparto la bibliografía que usé para este estudio, para que puedan, en la medida de lo posible, ir a buscar algún libro de estos y seguir indagando y profundizando en la enseñanza de la palabra. Dios les bendiga. El próximo domingo, Dios mediante, vuelva a conectarse porque seguiremos viendo el capítulo 4, si el Señor así lo permite. Un abrazo y Dios les bendiga. Chao, hermanos.